seguirá más o menos, aunque no tiene por qué ser siempre así. Básicamente se basa en un texto de portada más o menos largo, texto de fondo, por ejemplo, sobre el tema de la vivienda, el inquilino, o acerca de los disturbios que hubo el año pasado, el 2 de mayo, sobre el botellón, este texto de un paso adelante y dos asientoeses. Luego, dentro hay otros textos de tipo medio, tamaño medio, más o menos, que no son ni largos ni breves, que lo que recogen son críticas concretas, por ejemplo hay un texto varios textos acerca del urbanismo, o acciones, pues por ejemplo de los huérfanos salvajes, o algunas acciones que se han hecho en Santander por amigos del grupo que vive en Santander. Y luego, el periódico también destaca por una serie de breves o de sueltos, noticias muy cortas, que son también de muchos tipos distintos. Puede haber unas tomas de posiciones concretas, por ejemplo hay algún texto que critica o que habla del llamado trabajo postfordista, en este caso de las compañías de servicios telefónicos. Puede haber también noticias de prensa que están acompañados de comentarios más o menos perversos. Puede haber noticias de prensa puras y duras, tal cual, que lo único que se hace es poner un título que trastoca el sentido completamente, la línea del entrenamiento de situacionistas. Por ejemplo, hay un artículo sacado de la prensa sobre cómo se están vendiendo ordenadores de nenúfar, del que salen unas patas, por lo tanto lo convierte en una especie de animal, un pato, y que aparecían pintadas en la ciudad de Santander, en una serie de lugares. A partir de aquí, uno de nuestros amigos hace un texto como una especie de falsa noticia de tipo zoológico, hablando de la vida imaginaria de estos patos. Lo curioso es que meses después, casi un año, bueno, sí, 6 meses después, en la ciudad de Tarragona, apareció otro pato. De 300 invitados, vestidos con sus mejores galas de invierno en plena primavera, procedieron a la cuenta atrás que recibía el año 2007. La cadena aprovechó la grabación de su especial de verano, Summer Feed Festival, y recicló prácticamente todo el decorado de este, lo que le ha permitido ajustar el presupuesto. Esa es la noticia, El País, 16 del 5 del 2006. Comentario que viene detrás. La medida de vuestras fiestas da la medida de vuestras vidas. Destruisteis el solsticio de invierno de los grupos para sustituirlo por la cruz infame. Y no contentos con esto, lleváis un siglo entero adorando escaparates iluminados por el sol reventado de las genuflexiones amarillas. No esperéis que esa luz leprosa deslumbre a los que odian vuestra oscuridad y tienen hambre y sed de milagros materiales. Solo obráis para saquear mejor el planeta, y ni siquiera ese crimen cien pies que reproducen todas las pantallas del corazón sordomudo os hace felices. Ese es vuestro estigma, vuestra música enlatada, vuestros aplausos pregrabados de piel de conejo. Por eso ya es hora de que se corte la emisión, cuya sombra atraviesa la lluvia sin mojarse, y se hunde en la arena sin levantar polvo. El próximo fin de año no tiene que, no puede haber especial fin de año. Es necesario que vuestros grotescos decorados se disuelvan como un espejismo, como la cancela oxidada que la mano aparta cuando penetramos en el jardín abandonado, allí donde sabremos reencontrarnos y reinventar el amor. Pues la verdadera fiesta está ausente y no está en vuestro mundo. Estos son un poco algunos ejemplos. Hay otro texto, la gravedad está de nuestra parte, Huérfanos Salvajes, simplemente lo comento de lo que va. Al parecer, el 1 de diciembre de 2005 hubo un suceso prodigioso en Móstoles, muy afortunado, aunque no del todo feliz. Se cayó el helicóptero a la Vescam que llevaba a Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y el alcalde de Móstoles. Lo que se les ocurrió a los Huérfanos Salvajes es que, ya que Móstoles es una ciudad, bueno, sin ser injusto decir que es un lugar, pero en fin, una ciudad en que tampoco hay muchos actos exaltantes en la memoria, ya tenemos uno, que cae el helicóptero, y decidieron celebrar una romería a todos de forma anónima, convocándola por muchos medios para crear una fiesta colectiva. Decían ellos con la voluntad de que se convierta en un mito colectivo de forma que se celebre la caída del helicóptero. En fin, lo hicieron. Ellos cuentan lo que sale y dicen, bueno, en fin, tampoco salió tan bien como pensábamos, pero nos divertimos mucho y hubo algunas escenas pintorescas con grupos que se acabaron uniendo. Pues un grupo de gitanos que andaba por allí, que se me la fiesta, un grupo de damas de casa que estaban dando un paseo. Al final parece que fue bastante